partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana por emisora Mariana. Bienvenidos. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan en esta mañana de sábado. Hoy es 28 de marzo del año 2020. Bienvenidos a Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial. Hoy, desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana, con los temas de la actualidad pedagógica, sindical, obrera y de lucha social en Colombia. Saludamos a quienes nos ven a través de Facebook Live, a quienes nos acompañan también en cualquier parte del país y del mundo a través de emisoramariana.org en los dispositivos móviles, TuneIn Radio, emisora Mariana 1400 AM, también a través de la amplitud modulada 1400 AM. Bajo la dirección de Jairo Castro, la producción de Sergio Castro, les acompaña en esta mañana de sábado Armando Castillo González. Invitación para compartir estos temas fundamentales que tenemos en esta emisión número 241. Como siempre, estaremos con el Rincón de Apolonia, el encuentro con la política, con el movimiento obrero y sindical, nuestra nota editorial, el informe nacional, también el encuentro con el cine, con los docentes, siempre muy puntual el informe de salud, el informe distrital que nos lo hace Andrés Cubide Rodríguez. En esta ocasión también tendremos el encuentro con la pedagogía y con las regiones. Bienvenidos, este es Encuentros Pedagógicos. Continuamos en Encuentros Pedagógicos, la radiorevista de renovación magisterial. En este contexto de la pandemia del COVID-19, del coronavirus, ha sido diverso el manejo que cada uno de los países le ha dado a esta crisis de salud. En el encuentro con las ciencias sociales, el profesor Miguel Urrego Ardila, doctor en Historia del Colegio de México y de la Universidad de Puerto Rico, docente del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Michoacán, Morelia, en México, nos acompaña con el tema el manejo del coronavirus en Estados Unidos. Profesor, buen día. Buenos días a los amigos y amigas de Renovación Magisterial y Encuentros Pedagógicos. Estamos con el profesor Miguel Ángel Urrego, a quien le queremos preguntar acerca de los más recientes acontecimientos en Estados Unidos sobre el manejo del coronavirus. Profesor, cuéntenos. Buenos días. Quisiera resaltar dos temas a propósito de la situación en Estados Unidos. El primero es la naturaleza del gobierno y de la personalidad de Donald Trump. Él está empecinado en figurar en la historia como un presidente con obras monumentales, con obras significativas, y por eso se empeñó en construir un enemigo al cual pudiera vencer rápidamente. Se enfrentó a los coreanos, se enfrentó a Irán, intentó con los chinos, y en ninguno de esos contextos ha podido triunfar, ha podido demostrar fuerza. Por otra parte, ante el surgimiento del coronavirus, intentó la misma estrategia, dejar que toda la atención recayera sobre él, recayera sobre sus afirmaciones, pero ante su absoluto desconocimiento del tema y ante la permanente improvisación, pues ha venido cambiando de opinión y ha venido enfrentándose no solamente al sector médico, sino a otros sectores sociales que están reclamando medidas más contundentes. Primero dijo que no era nada, que todo era maravilloso, luego intentó señalar que se trataba de un virus extranjero, que se trataba de un virus chino. Luego intentó echarle la culpa a los europeos, señalando que
el virus había llegado de este continente y finalmente ha intentado encontrar un medicamento que le permita no cerrar sus fronteras ni cerrar la actividad comercial. Ha intentado que a través de utilización de la sangre de los enfermos, a través de un plasma o a través del empleo de medicamentos que se utilizan contra la malaria, se pueda encontrar fácilmente esta enfermedad, esta solución al virus del coronavirus, pero obviamente esto no es así tan fácil y por eso ha venido chocando permanentemente con el sector científico de los Estados Unidos. Obviamente también su pretensión es colocar los reflectores en su gobierno porque estamos aún en plena campaña electoral y lo que él requiere pues es estar permanentemente llamando la atención sobre estos temas. Y digamos, cuando estas estrategias fallan, pues empieza a echarle la culpa a la administración pasada. Lo que hay que resaltar aquí es que nos encontramos ante dos situaciones muy fuertes y que van en caminos distintos. Por un lado, lejos de lo que uno pudiera imaginar, el sistema de asistencia pública en Estados Unidos es muy frágil. El sistema médico, a pesar de todos sus desarrollos tecnológicos, a pesar de su amplios trabajo en investigación, la asistencia pública es muy limitada. Entonces el gran temor es que no puedan enfrentar una oleada o unos altos índices de contagiados. Eso ya se ha visto, digamos, en varios estados, en varias ciudades. Nueva Orleans, por ejemplo, calcula que solamente hasta el 1 de abril podría atender un contagio importante en esta ciudad, en esta región. Y asimismo en otros lugares se está dando algo similar. Y de lo que se trata es de que, por supuesto, exista el menor número de contagiados porque, repito, el sistema no da para eso. Las cifras están mostrando un aumento gradual, no solamente de los infectados, sino de los fallecidos por este virus. El día miércoles estaba alrededor del 1.4% de los contagiados se morían y hoy jueves ya estamos en 1.5%. Entonces esto va a llevar a Estados Unidos a una situación muy extrema. Pero la otra fuerza de estas posturas del presidente Donald Trump es las fuerzas del capital que están negadas a que las actividades comerciales, la producción, la distribución de mercancías, etcétera, se paralice. Y entonces están con la pretensión de que no se trata de un virus importante, que no se trata de un virus peligroso y que lo más importante es proteger la actividad económica. Y están dispuestos pues a sacrificar vidas humanas en aras de mantener el sistema productivo funcionando. Por eso están intentando dos cosas. Una, inyectarle a la economía enormes recursos, estamos hablando de trillones de dólares para mantener a flote la economía, y por otra parte tratar de abrir las puertas de Estados Unidos y tratar de reiniciar toda la actividad comercial. Pero por supuesto esto puede terminar en una gran catástrofe, no solamente económica, porque la apuesta es muy alta, sino en vidas humanas y en la estabilidad política y social de Estados Unidos, porque una crisis de ese tamaño únicamente puede terminar en un gran conflicto social. Y a esta hora de la mañana, como siempre, el Rincón de Apolonia. En esta ocasión, los tiempos del coronavirus desde la perspectiva de género. Más mortalidad en hombres, mayor impacto social en mujeres. Como siempre, Sonia Liliana Vivas Piñeros, del Colegio Nuevo Horizonte, sede rural Torca, delegada al Congreso de la CUD. Sonia.
Bienvenidas y bienvenidos a El Rincón de Apolonia, territorios femeninos en perspectiva. Los tiempos complejos que estamos viviendo, donde se cuestionan, entre otras, nociones como las de bienestar, hogar, aislamiento, subjetividad e intersubjetividad, hacen que los problemas estructurales de las sociedades salgan a flote en toda su dimensión. Y de esos problemas, la cultura machista y patriarcal que nos atraviesa pone de manifiesto, en ese cómodo discurso del privilegio de la cuarentena, los maltratos y abusos que por cuenta de la expansión del coronavirus soportan las mujeres en los espacios privados de su vida. Sobre ello hablaremos hoy. Nos basamos en el artículo publicado en el portal www.atalayar.com del 20 de marzo del 2020, escrito por Eva Cifuentes, titulado La crisis del coronavirus vista con perspectiva de género. Las mujeres soportan una mayor carga. Porque, aunque la pandemia tiene una mayor mortalidad en los hombres, las mujeres sufren un mayor impacto social. La actual crisis del coronavirus, denominada ya oficialmente como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ha encontrado desprevenida a toda la comunidad internacional y la mayoría de países están viendo cómo sus hospitales y centros sanitarios están desbordados. Si bien este nuevo virus es más perjudicial para la población anciana o con patologías previas, hay un segmento de la población que, según los últimos estudios, soportará una carga desproporcionada: las mujeres. Así lo confirman diversas organizaciones como ONU Mujeres y Oxfam Intermón y estudios realizados en diferentes partes del mundo. Según los datos, en crisis como esta del coronavirus, además de los efectos médicos, muertes y contagios, existe un impacto social que recae, en mayor medida, en manos de las mujeres. Conformamos alrededor del 70% del volumen de los trabajos sanitarios y del sector de los cuidados y somos el colectivo que más abunda en cuanto a trabajos no remunerados. De hecho, según un reciente informe de Oxfam Intermón, las mujeres desarrollamos 2/3 partes de los trabajos de cuidados remunerados y asumimos 3/4 partes de los que no lo están. Unas cifras que en casos de epidemias o pandemias como esta del COVID-19 ponen de manifiesto la cantidad de tareas que asumimos las mujeres. Unas tareas vitales y fundamentales que en la mayoría de ocasiones no tienen el reconocimiento necesario ni en lo social, ni mucho menos en lo económico. Las estadísticas han revelado que aunque el virus puede afectar de igual manera tanto a hombres como a mujeres, los hombres tienen una tasa de mortalidad algo mayor. Acciones como la de quedarse en casa, sin entrar en el debate de qué se entiende desde el discurso del privilegio por casa, que conlleva el cierre físico de la oferta educativa, pasa una alta factura al trabajo de las mujeres en los espacios privados en los que viven, o por lo menos, apenas intentan sobrevivir. Cuando la crisis sanitaria avanza y los sistemas de salud están muy dañados, estos factores se magnifican y se perjudican mucho más. Otra vez, en especial, a una población, a las mujeres. El privilegio de la cuarentena no aplica para mujeres cabezas de hogar, quienes deben salir a trabajar para obtener su sustento diario, y en caso de que haya un proveedor distinto que realiza ese trabajo, las mujeres se hacen dependientes, sobreexplotadas en labores de cuidado, la mayoría de veces en situaciones de confinamiento y miseria que las ponen en una lamentable situación de gran vulnerabilidad. Ese confinamiento agrega otra tragedia de muchas mujeres por estos días de crisis: el riesgo de ser víctima de violencias de todo tipo. La presión, el encierro y el estrés aumenta y no hay forma de escapar. Y esto en el día a día de muchas mujeres, no solo pobres, sino de todas las clases y situaciones sociales. Se hace urgente que se realicen más estudios e investigaciones para ofrecer una perspectiva de género en la respuesta a la crisis que estamos viviendo por el coronavirus en todo el mundo. De esta forma, la respuesta será mucho más acertada, efectiva y facilitará que las mujeres no se vean sobrepasadas. Las cifras y datos son importantes, pero sin análisis, respuestas y acciones diferenciadas, tragedias como las del coronavirus siempre dejarán más cargas, problemas, angustias, desgastes, abusos y explotaciones a las mujeres. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y El Rincón de Apolonia. Continuamos en Encuentros Pedagógicos en este sábado 28
de marzo de 2020. Invitación para que sigan conectados con nosotros a través de todas nuestras redes, @renovacionmag, @encuentrospedag en Twitter. También a través de renovacionmagisterial.org. A continuación, el encuentro con los líderes sociales. ¿Cómo estamos enfrentando la emergencia de salud en las localidades? Nos acompaña Fabián Peña, edil de la localidad de Engativá por el partido Alianza Verde. Hola a todos y todas, mi nombre es Fabián Peña, soy edil de la localidad de Engativá por el partido Alianza Verde. Hoy acá desde mi casa, obviamente atendiendo todas las recomendaciones para mitigar esta crisis sanitaria que estamos viviendo en Bogotá y en el mundo. Un saludo muy especial a los maestros y maestras de Colombia que día a día trabajan por la garantía de los derechos de nuestros niños y niñas a través de una educación pública, científica y democrática. Quiero expresar algunas cosas respecto a la situación nacional y las decisiones que están tomando el gobierno distrital y nacional frente a la crisis. Creo que el gobierno nacional se está quedando muy corto en materia de política social y la inyección de los recursos que realmente necesita nuestra población para garantizar las necesidades básicas y poder mantener su calidad de vida. Hay un talante de esta administración de proteger a los bancos, a las grandes empresas, a las multinacionales y no de una mirada hacia esa población trabajadora, a los trabajadores por cuenta propia, a los trabajadores informales, que de alguna manera son los principales afectados en estas crisis que se están presentando. Es nuestra responsabilidad como líderes en los barrios, como ciudadanos activos, como organizaciones políticas y sociales, exigirle al gobierno nacional que en estos momentos de crisis garantice de todas las maneras posibles que la población más vulnerable pueda subsistir y que no se avecine una crisis humanitaria en nuestro país. El primer responsable sería el gobierno nacional. A diferencia del presidente Iván Duque, nuestra alcaldesa Claudia López ha tomado todas las decisiones oportunas y férreas para defender a la ciudadanía y protegerla de esta crisis. Incluso exigiéndole al gobierno nacional, a empresas como Opaín, que no sean tan indolentes y que obviamente ayuden a mitigar esta crisis y no le favorezcan el capital privado, permitiendo que los aeropuertos sigan abiertos o que los recursos que van hacia los municipios sirvan para proteger a los bancos y no a la población más vulnerable. Creo que la alcaldesa sobre la marcha, porque pues también esta es una situación novedosa para la institucionalidad, ha tomado las mejores decisiones, está trabajando para que el alimento de nuestros niños y niñas se garantice en sus casas, para que la población más vulnerable, como nuestros vendedores informales, puedan tener una canasta básica. Ya se les está garantizando eso por parte de la administración distrital, y sé que se están tomando otras medidas en materia de protección de los derechos de nuestros adultos y adultas mayores, de protección de los derechos de los más vulnerables, de aquellos trabajadores que no han podido salir a buscar el sustento diario. Hoy la alcaldesa está tomando las decisiones respectivas que pues ayudarán a mitigar esta situación y estas crisis que están viviendo estos hogares especialmente. Un saludo muy especial y un respaldo también. Estamos haciendo el llamado también a la población, que además que de las decisiones que toman nuestros gobernantes, nosotros tenemos que tomar decisiones de autocuidado, de quedarnos en casa, de proteger a nuestros familiares. Y pues lo podemos hacer teniendo conciencia de la situación y garantizando que estas medidas que estamos tomando desde nuestros hogares nos permitan salir de esta crisis, y obviamente invitando a la ciudadanía a que seamos solidarios, haciendo un llamado a la unidad y a que la población más vulnerable es la que debe estar con todas las garantías en estos momentos de crisis, y es lo que debemos exigirle a la administración distrital y al gobierno nacional. Un abrazo a todos y todas,
y vamos a salir de esta. Agradecemos al doctor Acosta por estos aportes que nos hace en este contexto de la pandemia y el azote del COVID-19 en nuestro país y en el mundo. Como siempre, en el encuentro con la música, nos acompaña Andrés Ballén, delegado a la Asamblea de la ADE y ante el Comité Distrital de Formación Docente. Andrés, bienvenido. Encuentro con la música. Saludos, colegas y amigos. Esta entrega de Encuentro con la Música critica abiertamente la emisión del decreto 444 por parte del gobierno que le quita recursos a las entidades territoriales, municipios y departamentos para entregársela a los banqueros y al sector privado de los empresarios. El descaro sin límite del gobierno queda en evidencia y queda en evidencia también la avaricia desproporcionada de los banqueros, que para el año 2019 tuvieron los más altos ingresos y por entonces sacaban pecho de ese logro. Hoy se hacen los desvalidos y requieren dinero del erario público para su funcionamiento, dinero que ha podido ser para la atención de los colombianos menos favorecidos directamente por parte del Estado y que va a ser convertido en préstamos para seguir endeudando al pueblo. Escuchemos la canción Su Madre Patria de la autoría de Edson Belandia. Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepra, curas y ratas a llevarse sin pagar oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche, y a lavar con Odebrecht las lucas en Panamá. Que los mantenga su madre patria, su madre patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria, su madre patria, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria. Estos son los requisitos para ser multimillonario. Pague el mínimo salario al que necesite un puesto, evada todos los impuestos y apoye su candidato pa' que agilice el contrato. Dele coima al enemigo, cianuro dele al testigo y dele cuota al paraco. Que los mantenga su madre patria, su madre patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria y su madre patria, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria. ¡Saquen por culo! ¡Sáquemelo tantito! En la casa de Nariño secuestraron al Estado. No quieren estudiantado ni universidades públicas. Se rascan las partes públicas con la plata de la gente y a sus hijos delincuentes los meten a las privadas. No estudian ni aprenden nada, pero van pa' presidentes. Que los mantenga su madre patria, su madre patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria, que los mantenga su madre patria. Vengo con este merengue pa' decirle al policía que cante esta melodía, que se aprenda los pregones contra sus viles patrones, que al pueblo tienen amargo y ayuden a echar en barco a liberales, godos, perros, curas, lepras y banqueros, reinas, pastores y narcos. Que los mantenga su madre patria, que los mantenga su madre patria, su reverenda madre, su madre patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria. Ese mico desafortunado que creó el gobierno, junto con el paquetazo, son motivos suficientes para continuar el paro nacional, que el miércoles pasado tuvo manifestaciones desde las casas, pero que debe continuar vivo tan pronto termine esto, porque el gobierno Duque la sigue embarrando. Para Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial, les habló Andrés Ballén Rojas en el Encuentro con la Música. Agradecemos a Andrés Ballén este encuentro con la música y muy apropiado en esta realidad de la banca y la empresa en nuestro país que sigue concentrando riqueza a costa de la salud de los trabajadores, del Estado, de la sociedad, y no se les ve la retribución precisamente en estos momentos de crisis social y de crisis de salud, de pandemia en nuestro país y a nivel mundial. Y a esta hora de la mañana vamos a la pausa institucional en Emisora Mariana. Contigo somos un solo corazón. Colombia y el mundo tienen una gran crisis y CANAPRO en desarrollo de su condición de entidad del sector cooperativo y solidario ha tomado unas medidas que van en la vía de poder
superar entre todos este mundo de dificultades. Canapro, en su primera decisión, está poder garantizar la estabilidad de sus trabajadores y poder viabilizarle que ellos puedan seguir atendiendo desde sus casas. Segundo, hemos creado una línea especial de emergencia que va por el orden de los 3 millones de pesos desembolsado en su tarjeta y que va en la dirección de poderle garantizar a cada uno que pueda comprar sus medicamentos y sus mercados. Tercero, hemos decidido ampliar en 90 días el tema de un periodo de no pago de cuotas a los compañeros más vulnerables. Y en ese sentido pedimos a los compañeros que si puedan hacerlo, el que lo realicen en los canales que tenemos dispuestos al respecto, PCE o Efecti, a efecto de poder viabilizarle que los otros puedan ser atendidos. Cuarto, hemos disminuido en el 0.5% nuestro crédito de libre inversión, tanto los que se hacen por nómina como los que se hacen por ventanilla. Quinto, hemos disminuido también nuestra tasa de interés, los que realizamos por tarjeta, al 1.5% y como siempre sin costo de manejo. Finalmente estaremos dando indicaciones por nuestra página web para el manejo de nuestro crédito virtual y el poder atender también las inquietudes, las PQRS que te decimos nosotros para efecto de aclarar todas las dudas del caso. Agradecerle a todos los trabajadores, en particular a los de salud, el que hayan sido hecho posible que podamos superar esta situación tan difícil e invitamos a todos los compañeros a cuidarse y a cuidarnos porque esta será una emergencia que superaremos contribuyendo todos. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Atención, señor rector, señor almacenista, tenemos la solución para sus notas e inventarios. Ingrese a www.dimager.com. Es seguro, es económico y muy fácil de usar. Llame ahora mismo al 315-707-2317. Dimager, lo que tú necesitas. Canapro, cooperativa multiactiva de aporte y crédito del sector solidario, desde hace 61 años ofrece a sus asociados los servicios de crédito, recreación y educación con un alto compromiso en las perspectivas económicas, sociales y ambientales. Invitamos a los oyentes a ser parte de nuestra familia solidaria y vincularse con nosotros. Informes 348-0564, 348-0564, extensión 7059. Si tu pasión es el arte y amas la danza, la música, las artes plásticas o el teatro, la Escuela para la Formación de Artistas Íntegros EFAI es para ti. En EFAI impulsamos la investigación y creación de diseños didácticos con el fin de que nuestros egresados puedan construir proyectos educativos que les permita enseñar y promover su conocimiento con creatividad. Somos una institución certificada en actitud ocupacional y conocimiento académico, desde los más chicos hasta los más grandes. En EFAI somos formación para el trabajo y el desarrollo humano. Para mayor información, www.artesefai.com. Síguenos, @artistasíntegrosefai. Comunícate al 649-2439 o acércate a la sede principal, carrera 17, número 58B40, en Bogotá. ¿Qué esperas? ¡Matricúlate ya! Estudia lo que amas. Estudia lo que te apasiona. A continuación, en Encuentros Pedagógicos, el encuentro con la política. Hay que rectificar la política del gobierno sobre coronavirus. Yesid García, secretario general del Partido del Trabajo de Colombia, PTC. Yesid, muy buenos días. Muy buenos días para todos los trabajadores y trabajadoras, para los maestros y maestras, para toda la comunidad educativa. Estamos ante una pandemia sin antecedentes prácticamente desde 1918, cuando apareció la llamada gripa española, que
no fue española, tuvo su origen en Estados Unidos y causó 40 millones de muertos. La actual, la del coronavirus, lleva 500.000 contagiados, cerca de 20.000 muertos y ha afectado 182 países. Los estragos principales han estado en Italia, en España, en China, en Irán, Estados Unidos y Francia en cuanto al número de muertos se refiere. Pero todo hace presagiar que lo peor de ella a nivel mundial y a nivel nacional está por darse. Esta pandemia se presenta en el contexto de más de 30 años de que el mundo, América Latina y en particular Colombia, ha sufrido las consecuencias de la aplicación a rajatabla del llamado modelo neoliberal, con el predominio de las ideas de derecha atrasadas, modelo económico que ha llegado a las grandes ganancias para el sector financiero, para los grandes empresarios, a una concentración de capital y de utilidades sin antecedentes en la historia de la humanidad, con la privatización de la mayor parte del área pública y con el crecimiento inusitado de la desigualdad. A tal punto que en el 2018, 26 personas, óigase bien, 26 personas tenían más recursos que la mitad más pobre de la población mundial. Es decir, más recursos, 26 personas que 3.600 millones de seres humanos. Colombia fue tomada por sorpresa y sin preparación por la pandemia. Fue tomada en un momento en que la red pública hospitalaria, tanto pública como privada, no tiene los recursos de infraestructura, de personal, científicos para poder enfrentar una amenaza de tal proporción. Estamos hablando de medidas que se urgieron por parte de muchos sectores democráticos y de oposición al gobierno y que éste vaciló demasiado, demoró demasiado en tomar, y cuando las tomó fueron de manera vacilante, de manera parcial. Me refiero al confinamiento de la población, al fortalecimiento de la salud, de toda la infraestructura de la salud y a la manera de posibilitar el confinamiento de la población, porque no se puede aislar la población en cuarentena si no se le brindan los recursos económicos suficientes, mínimos para ello. Por eso aquí la gran discusión es: ¿el peso de esta emergencia en Colombia caerá sobre los hombros del pueblo trabajador o caerá, como debe ser, sobre las arcas repletas de banqueros, intermediarios y grandes empresarios? Para poner un ejemplo, el año anterior todo el sistema financiero ganó 13,1 billones de pesos. Los bancos ganaron 11 billones de pesos. Las corporaciones financieras 1,9 billones de pesos. Y esto para no meter los fondos administradores de pensiones y otras entidades que están vinculadas al sector financiero. Pero además, ¿saben ustedes que en Colombia la gente no es deudora morosa? En Colombia la gente está casi al día en el pago de su deuda, de las deudas que tiene la población, la industria nacional, los empresarios nacionales. En diciembre del año 19, el 95.7% de la cartera del sector financiero está al día. He dicho que las medidas han sido tomadas tardíamente. El confinamiento de la población, el gobierno nacional, el gobierno de Duque, lo toma después de una confrontación y de una contradicción con los mandatarios locales y departamentales y con dirigentes políticos, especialmente con Gustavo Petro,
con Claudia López, con Carlos Caicedo, con el Partido Verde, con la bancada alternativa, en fin, todos los sectores democráticos le solicitaron tomar medidas y Duque no lo hizo. ¿Qué explicación tiene? Que solo a partir del 1 de abril Colombia contará con instrumentos para hacer 350.000 pruebas rápidas a la población, que son una especie de filtro necesario antes de la prueba del coronavirus. Esto se ha debido hacer hace un mes, hace mes y medio. Están en el mercado. La comunidad científica le dijo a Duque que lo hiciera y no lo hizo. ¿Dónde está la inversión en unidades de cuidados intensivos, en aparatos respiratorios, en profesionales, en reincorporación de trabajadores de la salud a la red hospitalaria tanto pública como privada? Y en el tema de facilitar a la población afrontar la cuarentena y proteger su bienestar, solamente ayer o antes de ayer se comenzaron a tomar medidas que consisten en darle un poquitico más de recursos a la población que ya hacía parte de los programas del gobierno como Familias en Acción, Adulto Mayor y Jóvenes en Acción. Mucho más decidida la actitud de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien ha ofrecido ayuda a 500.000 familias pobres de Bogotá que van a recibir 423.000 pesos para poder paliar esta dificultad que consiste en no salir a la calle y no tener opción del rebusque en un país donde el 47% del empleo es empleo informal. Además, ojalá que Duque y sobre todo el ministro Carrasquilla no aproveche la crisis de la pandemia para seguirle dando chorros de dinero público a los bancos, para seguirle dando garantías tributarias a los sectores que no la requieren. Ojalá se aproveche la emergencia económica más bien para incrementar el endeudamiento de Colombia, para aplazar pagos de la deuda externa que pueden ser negociados con los organismos de crédito internacional y que Colombia no ha hecho nunca. Que no se aproveche la emergencia económica para meter a cuentagotas con decretos parciales la reforma pensional y la reforma laboral. Ese cuento de la regla fiscal estalló en 1000 pedazos. Colombia no puede seguir sometido a que si pasa el déficit fiscal entra en una especie de deuda moral con los organismos de crédito internacionales, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Colombia necesita recursos, traer los recursos que tienen el exterior o parte de ellos para financiar los gastos de la pandemia, sobre todo los gastos sociales y los gastos de salud. Mil gracias. Continuamos en Encuentros Pedagógicos en este sábado 28 de marzo de 2020, aquí a través de Emisora Mariana y emisoramariana.org, también en el Facebook de Renovación Magisterial. En este momento vamos al encuentro con la pedagogía. Coronavirus, más humanismo y más Estado. Nos acompaña Ángel Pérez Martínez, máster en políticas públicas con énfasis en pobreza y educación de la Universidad de Michigan, profesor universitario, investigador y experto en temas educativos. Muy buenos días a los radioyentes, a los padres de familia, a los estudiantes, a los profesores, a Miguel Pardo y a su equipo que cada 8 días están al frente de este extraordinario programa. Varios comentarios con respecto a la situación actual. Sin duda alguna, en estos momentos de tragedia, hay que destacar que en la sociedad colombiana se reflejan las diferentes
realidades para unos muy duras. Por ejemplo, reconocer que más del 50% del trabajo en Colombia es informal. Eso quiere decir que más de 4 millones de trabajadores salen todos los días a conseguir el diario para sustentar dos hijos y su esposa. Es decir, estamos hablando en total de 12, 15 millones de personas que viven dramáticamente de la informalidad en Colombia, que no tienen protección social, que no tienen garantías sociales ni de ingresos de ninguna índole. Y esa situación implica que tenemos que tener un gobierno que tenga un extraordinario sentido social y una sociedad que de alguna manera también exija para velar por esas personas que no tienen sus ingresos diarios si vamos a estar encerrados durante 15 o 20 días. Unas cuentas así muy sencillas me dan que para sostener cerca de 10, 11 millones de personas necesitaríamos algo así como 10 billones de pesos. Y eso, hay que decirlo, el Estado colombiano lo tiene. El presupuesto de este país es más de 200 billones de pesos y como lo ha demostrado el obispo de Quibdó en una extraordinaria columna en El Espectador, las utilidades de las grandes empresas y del sector financiero sobrepasan esta cifra con creces. También hay que decir que el coronavirus nos demuestra a varios de los que hemos estado trabajando en el tema educativo, de los que hemos estado apoyando el proceso de paz y a quienes en la tierra están dedicados a defender el medio ambiente y el humanismo, que teníamos razón, que esas inversiones que ha hecho la humanidad en guerra, en armas, en destrucción, hoy se reflejan, que requerimos más ciencia, más educación y sobre todo más humanismo. El coronavirus nos llama la atención en el sentido de que somos seres sociales, que nos encontramos permanentemente, que dependemos unos de los otros, que requerimos la solidaridad humana, que no basta que yo actúe de manera egoísta o que resuelva mis problemas de manera individual, como lo indican los teóricos neoliberales. No, aquí tengo que cuidar mi cuerpo, pero también tengo que lograr que los otros cuiden el suyo, que los otros sean responsables, que tengan sentido ético y en general que todos valoremos y respetemos las condiciones mínimas para subsistir. Por último, también con el tema del coronavirus, en países como Colombia afloran todas nuestras desigualdades. Los padres de familia que no tienen internet y que no tienen teléfono celular, además de no tener en algunos casos, como lo dije antes, para sobrevivir. Pero también afloran el hecho de que cientos de colegios en este país nunca tuvieron plataformas de internet, que los maestros no tenían ni la velocidad ni los computadores para practicar, para hacer esfuerzos de comunicación con sus estudiantes y demás, con los padres de familia en el caso de la primaria, y que hoy esas dificultades están expuestas. Reconozco la labor de las secretarías de educación, de los maestros por hacer esfuerzos de educación virtual, pero es obvio que los colegios privados que contaban con plataformas, que contaban con la práctica, con maestros formados, con padres de familia entrenados, seguramente esos niños van a tener efectos menores a los niños de la educación pública y especialmente a los niños de la educación rural, donde recordemos que cerca del 8% de las escuelas no tienen, por ejemplo, energía eléctrica. Obvio, mucho menos computadores y mucho menos conexiones a internet. Es decir, lo que ya todos tendremos que reconocer es que dentro de 3 o 4 meses que esperamos tengamos la oportunidad de volver a la normalidad, nuestros niños de la educación pública, los niños más pobres, es decir, los hijos de los trabajadores de la informalidad, serán quienes más habrán perdido. No queda más sino decir que toda esa estupidez humana asociada a que el capitalismo lo resuelve todo, a que el mercado lo resuelve todo, queda en entredicho
y que al contrario lo que está suponiendo el nuevo escenario es más intervención del Estado, más keynesianismo, seguramente hasta más marxismo, en el sentido de que el Estado tiene que volverse a preocupar por cómo genera empleo, por cómo ese empleo es más formal y cómo garantizamos temas de seguridad social y de subsistencia para miles de personas que serán damnificadas de esta crisis, y me atrevo a decir de este largo proceso de coronavirus, que en principio pareciera no se va a resolver en 2 o 3 o 4 semanas como algunos proyectan. Solidaridad pues, humanismo pues, cuidarnos los unos a los otros y entender que de esto salimos en un esfuerzo solidario y sobre todo humano. Y para estas cosas, quizás una mejor educación habría ayudado más. Continuamos en Encuentros Pedagógicos, hoy sábado 28 de marzo de 2020. A continuación, el encuentro con el movimiento obrero y sindical, la situación de los trabajadores en medio del coronavirus. Saludamos a Fabio Arias, fiscal de la CUT Nacional. Se desarrolla en este momento en el país una cuarentena iniciada con 5 días de un simulacro a iniciativa de múltiples gobiernos locales, encabezado por la alcaldesa de Bogotá, que obligó a decretar una de carácter nacional por parte del presidente Duque. En esta cuarentena, evidentemente, hay mucha incertidumbre y mucha preocupación por la población en general. Primero, porque ha sido tardía dicha cuarentena, porque fue tardía el cierre de los aeropuertos. El gobierno nacional en esto ha sido bastante demorado, todo por satisfacer las necesidades más del capital y de los empresarios que realmente las necesidades de la población colombiana por la salud y la vida. Esta incertidumbre entonces, derivado de estas medidas equivocadas del gobierno, están también alimentadas porque el gobierno ha hecho una serie de medidas, pero encaminadas todas a favorecer a los grandes empresarios y al gran capital financiero. La primera medida que hizo fue ofrecerle al capital financiero 17 billones de pesos desde el Banco de la República para que atendieran los créditos que fueran a necesitar las empresas en Colombia. Posteriormente sacó un decreto muy controvertido, decreto 444, en el cual sustrae unos recursos de los entes territoriales derivados de los fondos de regalías y de los fondos de pensiones, que tienen exactamente esa destinación para ser utilizados en los territorios, para depositarlos y tramitarlos a través del sistema financiero también. El Ministerio de Trabajo y el Gobierno Nacional se han puesto de acuerdo en una serie de medidas de carácter social, que son definitivamente paños de agua tibia frente a lo que la gente está previendo puede ser esta larga cuarentena, en la cual evidentemente los trabajadores, los del sector formal, están perdiendo sus empleos por despidos, por licencias no remuneradas, por suspensión de los contratos, por vacaciones anticipadas de manera unilateral e inclusive de reducciones de los salarios de los trabajadores, y del sector informal, que una vez confinado pues no va a tener la posibilidad de medianamente tener ningún ingreso. Estos son los mayores sectores de la población de lo cual viven las familias colombianas. Por tal motivo, todos y cada uno de estos trabajadores del sector formal e informal lo que están viendo es una gran incertidumbre sobre qué van a hacer confinados en la casa si no están garantizadas los ingresos, los recursos, tanto para la salud en la eventualidad en que ellos terminen enfermos por la propagación del virus, que saben de antemano que el sistema de salud en Colombia ha sido demolido en estos 30 años de modelo neoliberal y que por tal motivo, a sabiendas de que antes de que sucediera la pandemia, ya de por sí
sabían los colombianos de que ir a ser atendido en materia de salud era un paseo de la muerte, pues la incertidumbre que hay hoy es absolutamente incierta, absolutamente sin ninguna claridad, y por tal motivo se cierne ahí una ansiedad muy profunda de los colombianos si llegasen a estar enfermos. Y segundo, si no hay trabajo y no hay ingresos, y si fue despedido o simplemente confinado del sector informal, no va a conseguir nada para llevar a su casa, y por tal motivo las necesidades de comida, de alimentos y de subsistencia van a ser muy graves. Acompañado esto obviamente de que quién va a pagar los servicios públicos, así digan de que se los pueden diferir su pago. Si no tenemos para hoy, ¿por qué creen la gente que puedan tener para mañana, si esa situación no está clara? Es evidente que se cierne sobre esta situación. Ya hay signos de que la gente va a salir a la calle en el momento en que no tenga los elementos suficientes, especialmente para comer. Y como lo han dicho algunos columnistas, inclusive el señor Mauricio Vargas del Tiempo y el ministro, de que la gente saldrá a conseguirlos de manera legal o ilegal, y por tal motivo un estallido social puede ser las consecuencias de toda la ineficacia y la ineptitud de este gobierno para atender las necesidades de la población. Estados Unidos acaba de invertir en el sistema, al sistema económico y social de los Estados Unidos, 2 billones de dólares, el equivalente al 10% de su Producto Interno Bruto. En Colombia, lo que han dado para el sector financiero, pues son 17 billones, muy importantes por supuesto, más 2,7 billones, que es lo que han recogido con las cuentas del Fondo de Regalías y el Fondo de pensiones. Pero todo eso va para el sector financiero. Y para el sector social, ¿cuánto? Las cuentas que hemos hecho de todas esas medidas de carácter social que se han puesto en estos días no alcanzan al billón de pesos. De tal manera que es insuficiente la atención que el gobierno hace sobre la población para sus necesidades básicas de alimentación y de subsistencia. Motivo por el cual exigimos del gobierno nacional, desde la Central Unitaria de Trabajadores hemos mandado sendas comunicaciones, una al ministro del Trabajo y otra al presidente de la República, exigiéndole estas circunstancias de que se atiendan con recursos suficientes las necesidades de salud y de alimentación y subsistencia a la población. Y a eso seguiremos insistiendo y seguiremos desarrollando acciones, obviamente todas muy de carácter social en este momento, por las redes sociales, exigiendo estos recursos para atender las necesidades de la población. Y a esta hora de la mañana continuamos en encuentros pedagógicos, recordándoles la invitación para lavarnos continuamente las manos y mantener este aislamiento. Y a propósito, en el encuentro con la salud, origen y letalidad, estrategias para mitigar y enfrentar el azote del COVID-19. Nos acompaña Orlando Acosta, doctor en virología molecular, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, investigador emérito de Colciencias y coordinador del Grupo de Biología Molecular de Virus. Doctor Orlando. El mundo se encuentra azotado por la pandemia ocasionada por el coronavirus, específicamente denominado SARS-CoV-2, causante de la enfermedad conocida como COVID-19. La posible aparición de este virus fue advertida desde 2007, con base en la posibilidad de que coronavirus de animales pudieran pasar a humanos y que adquirieran la capacidad de transmisión eficiente de humano a humano. En 2002 ya se había dado en China el caso de transmisión de coronavirus de animal a humano, pero con una ineficiente transmisión entre humanos, causando el denominado síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS, con una letalidad de 10%. En esta oportunidad, el virus pasó de murciélagos al mamífero civeta y de este a los humanos. En 2012, en el Medio Oriente surgió otro coronavirus denominado MERS-CoV,
con una letalidad de 37%, pero con ineficiente transmisión entre humanos. Ahora el coronavirus causante del COVID-19 surge a finales de noviembre de 2019 en Wuhan, China. Los estudios moleculares indican que pudo haber tenido su origen en murciélagos, luego pasó al pangolín, un mamífero utilizado en la alimentación y la medicina tradicional china. El actual coronavirus tiene una capacidad de transmisión mayor que el virus de la gripe anual y es aproximadamente 10 veces más mortal que este. Tiene el actual coronavirus una letalidad promedio de alrededor de 3.4%. El actual coronavirus tiene la particularidad de que en alrededor del 80% de los casos se producen síntomas leves a moderados, incluyendo fiebre, tos o neumonía de bajo grado. El 20% de los infectados requiere hospitalización y alrededor del 5% llega a una situación clínica crítica, falleciendo cerca de la mitad de estos pacientes críticos. Además, la proporción de los casos fatales de COVID-19 se relaciona con la edad. Entre los 40 y 49 años, el porcentaje de fatalidades es de 0.4%. Entre 50 y 59 años es de 1.3%. Entre 60 y 69 años es de 3.6%. Entre 70 y 79 años es de 8%. Mientras que en edad superior a 80 años es de 15%. En menores de 10 años, la letalidad es prácticamente de 0%, y entre 10 y 39 años es de 0.2%. En ausencia de vacunas, ahora hay varias en ensayos clínicos. La estrategia de mitigación de la pandemia es el distanciamiento social, el confinamiento, pruebas de detección del virus, rastreo de la transmisión del virus, el aislamiento de los infectados y medidas higiénicas como el lavado frecuente de manos. El crecimiento exponencial, es decir, cada vez más rápido, de los casos confirmados, implica tomar medidas drásticas que requieren mucha disciplina. En Colombia, a 25 de marzo de 2020, se contabilizan 470 casos confirmados. Se estima que a mediados de abril se podría llegar a una cifra de casos confirmados entre 300.000 y más de 1 millón, dependiendo de la efectividad y disciplina de las medidas de mitigación. A partir de este momento, se experimentaría un descenso en el número de casos. Además de las medidas restrictivas, se requiere el aislamiento de los individuos positivos, el incremento del número de salas de cuidado intensivo, el fortalecimiento de la atención domiciliaria, medidas económicas apropiadas y mayores asignaciones de recursos públicos para afrontar la pandemia. Y a esta hora de la mañana vamos a la pausa institucional en Emisora Mariana. Contigo somos un solo corazón. Colombia y el mundo tienen una gran crisis y Canapro, en desarrollo de su condición de entidad del sector cooperativo y solidario, ha tomado unas medidas que van en la vía de poder superar entre todos este mundo de dificultades. Canapro, en su primera decisión, está poder garantizar la estabilidad de sus trabajadores y poder viabilizarle que ellos puedan seguir atendiendo desde sus casas. Segundo, hemos creado una línea especial de emergencia que va por el orden de los 3 millones de pesos desembolsado en su tarjeta y que va en la dirección de poderle garantizar a cada uno que pueda comprar sus medicamentos y sus mercados. Tercero, hemos decidido ampliar en 90 días el tema de un periodo de no pago de cuotas a los compañeros más vulnerables. Y en ese sentido pedimos a los compañeros que si puedan hacerlo, el que lo realicen en los canales que tenemos dispuestos al respecto, PCE o Efecti.
a efecto de poder viabilizarle que los otros puedan ser atendidos. Cuarto, hemos disminuido en el 0.5% nuestro crédito de libre inversión, tanto los que se hacen por nómina como los que se hacen por ventanilla. Quinto, hemos disminuido también nuestra tasa de interés, los que realizamos por tarjeta, al 1.5% y, como siempre, sin costo de manejo. Finalmente, estaremos dando indicaciones por nuestra página web para el manejo de nuestro crédito virtual y el poder atender también las inquietudes, las PQRS que te decimos nosotros, para efecto de aclarar todas las dudas del caso. Agradecerle a todos los trabajadores, en particular a los de salud, el que hayan sido hecho posible que podamos superar esta situación tan difícil, e invitamos a todos los compañeros a cuidarse y a cuidarnos, porque esta será una emergencia que superaremos contribuyendo todos. Canapro, cooperativa multiactiva de aporte y crédito del sector solidario, desde hace 61 años ofrece a sus asociados los servicios de crédito, recreación y educación con un alto compromiso en las perspectivas económicas, sociales y ambientales. Invitamos a los oyentes a ser parte de nuestra familia solidaria y vincularse con nosotros. Informes 348-0564, 348-0564, extensión 7059. Si tu pasión es el arte y amas la danza, la música, las artes plásticas o el teatro, la Escuela para la Formación de Artistas Íntegros EFAI es para ti. En EFAI impulsamos la investigación y creación de diseños didácticos con el fin de que nuestros egresados puedan construir proyectos educativos que les permita enseñar y promover su conocimiento con creatividad. Somos una institución certificada en actitud ocupacional y conocimiento académico, desde los más chicos hasta los más grandes. En EFAI somos formación para el trabajo y el desarrollo humano. Para mayor información, www.artesefai.com. Síguenos, @artistasíntegrosefai. Comunícate al 649-2439 o acércate a la sede principal, carrera 17, número 58B40, en Bogotá. ¿Qué esperas? ¡Matricúlate ya! Estudia lo que amas. Estudia lo que te apasiona. Estudia en EFAI. Atención, señor rector, señor almacenista, tenemos la solución para sus notas e inventarios. Ingrese a www.dimager.com. Es seguro, es económico y muy fácil de usar. Llame ahora mismo al 315-707-2317. Dimager, lo que tú necesitas. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con... Continuamos en Encuentros Pedagógicos y les reiteramos la invitación para lavar las manos y permanecer en aislamiento. Nos acompaña nuevamente Andrés Ballén en el encuentro con la música. Encuentro con la música. Saludos, colegas y amigos. Esta entrega de Encuentro con la Música quiere despedir el mes de marzo, el mes de la lucha de las mujeres por la igualdad de sus derechos. El tema que escucharemos a continuación está dedicado a nuestras amigas, a nuestras compañeras, nuestras familiares, en fin, a nuestros amores, para reconocer la belleza natural que hay en ellas. Escuchemos a continuación el tema Por tu olor de El Canca y Jorge Drexler. Suéltate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje.
No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Nada de espejismos ilusorios, nada de intentar disimularte. No se crea en los laboratorios, no. Tu belleza es un arte aparte. No es buen cazador, gato con guantes. Te prefiero libre de armaduras, sin colorantes ni conservantes. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. En estos días de aislamiento rechazamos el aumento de los casos de violencia intrafamiliar y sobre todo de violencia de género. Hay que denunciar, mujeres. Para Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial, les habló Andrés Ballén Rojas en el Encuentro con la Música. Y en Encuentros Pedagógicos integramos a las regiones, a los maestros, a la comunidad educativa de los diversos lugares de nuestro país. En esta ocasión, en el encuentro con las regiones, medidas tardías para enfrentar la crisis del COVID-19. Nos acompaña Víctor Manuel Cabrera, docente de Cali, director del CEID FECODE. Días, compañeras y compañeros del programa Encuentros Pedagógicos de la radio revista Renovación Magisterial. Les habla Víctor Manuel Cabrera, director del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE. Quiero referirme a la situación que hoy vive el mundo y particularmente nuestro país. Considero que se han tomado unas medidas, tanto a nivel mundial como nacional, tempranas o tardías, diría en nuestro caso más bien tardías, pero se han tomado. Hoy el gobierno debe cumplirlas y hacerlas cumplir, ya que el COVID-19 es un enemigo invisible y llega sin invitarle a nuestras casas. Cuando menos pensamos está allí con nosotros. Hay una serie de decretos que ha promulgado el gobierno en el marco del estado de emergencia. Esta serie de decretos deben apuntar a, primero, el fortalecimiento del sector salud en nuestro país. Segundo, en el marco de esta contingencia se le debe garantizar a todos los trabajadores, primero, que reciban sus salarios y segundo, que ellos no vean afectado lo que tiene que ver con su estabilidad laboral. Tampoco debe de permitirse la autorización por parte del gobierno los despidos masivos o individuales en ninguno de los sectores. Debe garantizársele un ingreso básico a todos los trabajadores informales. Hay que mirar la banca y considerar por ahora unos alivios tributarios de 6 meses o un año para los empresarios de mediana y pequeña industria. Hoy más que nunca debe suministrarse alimentación a la población flotante o de la calle. El gobierno debe controlar los precios de la canasta familiar. No se debe jugar con fuego. Igualmente implica que el gobierno ante esta situación plantee una serie de estrategias que han dado respuestas positivas en otros países. Primero, debe haber una detección temprana del virus.
Esto en el marco clínico rápido y eficaz. Deben existir unas pruebas de diagnóstico a tiempo. Nuestro país hoy tiene una situación bien delicada por la privatización de la salud. La red hospitalaria nuestra es insuficiente y el sector privado hoy no está preparado para afrontarlo. Entonces, no está la posibilidad de garantizar hoy un número de pruebas diarias, por lo que esta situación es bien difícil de poder nosotros avanzar. Dentro de las estrategias igualmente debe controlarse a las personas quienes salieron positivas y por lo tanto debe hacerse con ellas un seguimiento permanente y constante. Igualmente el confinamiento a que el gobierno nos ha sometido creo que hay que cumplirlo. Es una de las garantías que tenemos nosotros para poder salir avantes ante esta pandemia. Todo esto solo se logra con inversión, fortaleciendo, como lo dije anteriormente, el sector salud. Pero esta inversión que haga el gobierno no debe hacerse como siempre lo hace, quitándole a un sector y colocándole al otro. El gobierno debe analizar con su equipo económico alternativas para colocar recursos que logren sacar avante a nuestro país y a nuestra población de esta pandemia que hoy estamos viviendo a nivel mundial. A nivel del departamento del Valle del Cauca y Cali, se tomaron medidas a tiempo respecto al simulacro y confinamiento de la población. Hoy tenemos dificultad en el cumplimiento de algunas medidas y se han tenido que recurrir a medidas coactivas para su cumplimiento. Se ha tenido el apoyo del gobierno nacional, del sector privado, de sectores sociales, de los funcionarios de la salud y de los otros sectores. Hoy por hoy se han implementado además una serie de medidas a nivel local, como la entrega de alimentos a la población flotante, para lo cual se ha dividido la ciudad en 10 zonas, cada una con unas personas o un equipo de trabajo a su cargo, para hacer su entrega. Algunas clínicas han adecuado carpas para la atención de las personas que se consideran pueden tener el virus. Y hay otras medidas que redundan en el beneficio de la población y buscan de una u otra manera controlar la pandemia. Muchas gracias. Recordamos que nos pueden seguir a través de renovacionmagisterial.org en nuestro Facebook. También pueden escucharnos a través de TuneIn en emisora Mariana 1400 y obviamente a quienes están conectados con nosotros a través de emisoramariana.org y emisora Mariana 1400 AM. A continuación, en el encuentro con los docentes, Vanessa Hernández, quien es docente en comisión de estudios no remunerada en Francia y nos comenta sobre la situación y su perspectiva en la actual crisis por el coronavirus. La profesora Vanessa es docente de la institución educativa La Candelaria, nombrada desde el año 2010. Ella es licenciada en Español y Lengua Extranjera de la Universidad Pedagógica Nacional y está a puertas de ser magíster en Educación de la Universidad Distrital. Pertenece al colectivo Batucada Revolucionaria. Profesora Vanessa, buenos días. Hola compañeros y compañeras del Magisterio Colombiano, mi nombre es Vanessa Hernández. Actualmente me encuentro en una comisión de estudios y subrayo no remunerada en Francia. Esta comisión pues se dio gracias a una beca por parte del ICETEX, la cual consiste en ejercer el rol de acompañamiento en las clases de español aquí en los colegios del territorio francés y al mismo tiempo pues aprender el francés como segunda lengua, lo cual para mí es importante porque soy licenciada en lenguas y además porque el colegio en el que trabajo en Bogotá tiene como segunda lengua el francés. Bueno, en este momento pues charlo con ustedes como respuesta a una invitación que se me realiza de contar un poco cómo se está viviendo esta situación de crisis mundial generada por el coronavirus o COVID, con el que ya estamos familiarizados todos. A modo de información les cuento que aquí en Francia, con fecha del 25 de marzo, hay 25.233 casos de infectados
y hay 1.331 muertos. Esto ubica a Francia en el 7º país con más impacto del coronavirus en el mundo. Estuvo este país en el 3er y 4º lugar, pero ya bajó un poco porque otros lugares del mundo como Alemania empezaron a subir su nivel y están en el pico. El gobierno francés pues en un principio impuso un confinamiento obligatorio a partir del martes 17 de marzo. Este confinamiento sería por 15 días. Sin embargo, pues se dice que en estos días Macron se va a dirigir a la población para decir si este confinamiento debe continuar o si ya podemos parar un poco, pues lo cual obviamente estaba muy en duda debido a estas cifras que les acabé de decir. Pero antes ya se había prohibido pues lugares que generaran aglomeraciones, se había sugerido el autoconfinamiento y el 12 de marzo se había ordenado el cierre de colegios, liceos, universidades, iglesias, el cual empezaría a regir a partir del lunes 16 de marzo hasta nueva orden. Esto sí, pues de allí los docentes tuvieron que empezar a generar estrategias de comunicación para lograr un poco la continuación de las clases de manera virtual. He de decir que aquí tampoco todos los niños cuentan con un computador o con acceso a internet en sus casas, pues también hay muchos chicos provenientes de familias migrantes, que en su mayoría son en este país, a mi criterio, los que componen la población más vulnerable, ¿no? Sin embargo, pienso yo que no ha sido algo del todo impactante, porque antes de todo los colegios aquí ya trabajaban de una forma coordinada en una plataforma a la cual tienen acceso los docentes, los estudiantes y los padres de familia. Y en esa plataforma se consignaba mucha información de lo que se llevaba a cabo en la escuela, empezando por la asistencia sesión por sesión, pasando por mallas curriculares, las tareas de los estudiantes de un día a otro o semanales. Y bueno, por otro lado, pienso que si generamos una especie de comparación en cuanto a los confinamientos aquí en Francia y en Colombia, pues aquí no causa una preocupación desmedida, ya que aquí el total estimado de empleados informales están en 9.8% de la población. Esto es según una información que encontré proporcionada por el sitio web de la Tribune.fr. Y entonces la mayor preocupación es como qué hacer con este tiempo que queda libre y que las familias tienen que convivir pues todo el tiempo. Pero además las personas que están desempleadas aquí tienen derecho desde antes, dependiendo de unos requisitos y unas condiciones, a un auxilio por parte del gobierno. Entonces esto lo que hace es generar menos impacto en el hecho de estar en confinamiento. Y es precisamente eso lo que más le preocupa a uno desde afuera, al leer las noticias, al hablar con familiares y amigos acerca de la situación actual en Colombia. Y es que al generar la cuarentena, pues lo que se debe garantizar es una solución inmediata y certera a estas familias que viven de la informalidad, ¿no? Entre esas debo anotar que mi familia, de un núcleo de 5 personas, la única persona que continúa devengando soy yo. Y esto tiene que ser hasta que acabe la crisis. Y es una situación que se repite en muchos casos. Entonces, yo pienso que lo que sí se puede hacer es aprender un poco de los errores que los países europeos han cometido, porque sí, compañeros, así sea en menor medida, aquí también existe la desigualdad social, la descoordinación entre los estados, y esto es un problema no solo de nuestro país, sino del orden social mundial establecido pues por los modelos económicos y políticos que se han instaurado. Entonces el llamado que yo como docente y muchos otros hacemos es por un lado mantener el equilibrio y por el otro al exigir desde el alivio entre comillas que nos brinda el seguir contando con un salario como servidores públicos, que estas personas que están ahora más asustadas por quedar sin un sustento que por el virus mismo reciban una respuesta por parte del gobierno. Y con equilibrio me refiero a que, bueno, para mí uno de los grandes problemas que ha tenido esta pandemia es que los medios se encargaron de generar tanta paranoia y dar tanto boom
que ahora la gente está tendiendo a minimizar los posibles impactos, y no debe ser así, ni para un extremo ni para el otro. Si bien las cifras de nuestro país no están cercanas a las víctimas por parte del Estado, a los líderes asesinados o a las muertes por dengue o malaria, pues es preciso reflexionar que estas cifras del coronavirus están ubicadas en países como Italia, China y España, que cuentan con sistemas hospitalarios completos, medianamente adecuados y con muchas salas de cuidados intensivos. Y al trasladar esta situación a un país como el nuestro, pues se puede volver incontrolable. Entonces, igual desde la distancia, compañeros y compañeras, les envío un abrazo fraterno, a continuar en la lucha, a aguantar este confinamiento de la mejor manera y a que cuando se termine salgamos de nuevo a las calles a exigir que este gobierno nos dé garantías de salud, educación, y estas dos enmarcadas en la calidad y en la dignidad. Un abrazo. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Y en encuentros pedagógicos reiteramos la invitación al autocuidado a través del lavado continuo de las manos y el aislamiento que nos permita controlar esta pandemia. A continuación, el encuentro con las redes. Invitación del Círculo de Preescolar a ver el trabajo de Aura Ribón. Nos lo presenta Heidi Quijano, asesora del CEID-ADE. Heidi, buenos días. Muy buenos días, compañeros de Renovación Magisterial, espero se encuentren bien, cuidándose mucho en casa junto a sus familias. En esta época de pandemia que hemos tenido que hacer trabajos virtuales, hay una profe que se llama Aura Ribón, que es de preescolar en Bogotá y quiere compartirnos los trabajos que ha realizado con todos ustedes para beneficio de toda la comunidad educativa de preescolar en Bogotá. Los pueden encontrar en esta dirección. En YouTube lleva más o menos 6 clases, diferentes temáticas y con unas actividades muy integrales. Espero las puedan ver, les den like para que ella se entusiasme, siga trabajando y espero continuemos todos cuidándonos muy juiciosamente. Y en esta época de aislamiento es momento para recordar la posibilidad que tenemos de compartir diferentes ambientes en familia con nuestros seres queridos. Hay diversas opciones, también los chicos están en aula en casa, es la ocasión propicia para fortalecer esos lazos y esa comunicación entre familia. A continuación, como todos los sábados, nuestra nota editorial la hace Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE y coordinador nacional de Renovación Magisterial. Un saludo al magisterio de la comunidad educativa y una vez más abrazos solidarios en estos difíciles momentos. Nuestro editorial de hoy lo hemos titulado Protegernos de la pandemia significa cuarentena con alimentación, salud, techo y respeto por la vida. Los expertos han sido claros sobre el origen, el grado de mortalidad y la forma de mitigar el COVID-19. Han dicho, sí existe, aumenta en proporciones geométricas, aún no hay vacunas y la única forma de enfrentarlo es con un severo aislamiento. Las cuarentenas son inútiles si no se garantiza alimentación para la población desvalida que se ve obligada a quebrantarla para no morir de hambre o ante la resistencia al establecimiento neoliberal a inyectar ingentes recursos al sector de la salud y al personal que está en primera línea librando esta descomunal batalla. El gobierno de Duque ha procedido claramente en contravía, y no solo por incapacidad, peor aún, es por convicción neoliberal. Fue prácticamente forzado a declarar la cuarentena ante las contundentes motivos de la alcaldesa de Bogotá y de otros mandatarios locales, al igual que el cierre del aeropuerto de El Dorado, pese a que las cifras demuestran que el virus ingresa en su mayor parte por esa vía.
En las declaraciones presidenciales durante el primer día de cuarentena descartó acudir a las reservas internacionales que administra el Banco de la República, calculadas en $53.176 millones porque se afectaba la economía mundial. Tal como lo advertimos, menos iba a proponer que los grandes empresarios y banqueros invirtieran en la supervivencia de la población como forma de restituirle en algo las inmensas ganancias logradas durante décadas a costa de preferencias gubernamentales que rayan en lo obsceno. Lo anterior empeora con la decisión del gobierno de permitir que los grandes empresarios y banqueros despidan a sus empleados o les obliguen a ir a trabajar. Peor aún, proceden a inhumanos chantajes como exigirles donar las vacaciones que se declaren en licencias no remuneradas. Contundentes son las denuncias en ese sentido de la Unión Sindical Obrera y de los sindicatos bancarios agrupados en ASEP, UNEP y Bancamía. Como lo denunció nuestro compañero Fabio Arias, Estados Unidos aprobó 2 billones con B larga de dólares para afrontar la crisis, es decir, el 10% de su PIB, con la salvedad que Trump declaró que primero es la economía que la vida. Entre tanto, Duque, quien comparte ese mismo planteamiento, terminó destinando tan solo $1 billón y la ministra del Interior, hablando de unos mercados, hablando de caridad, y en el colmo echándola en cara como acostumbra la élite miserable de terratenientes que está instalada en la Casa de Nariño. Entre tanto, a nuestra ministra de Educación la sigue desvelando es cómo hacer pasar la cuarentena como vacaciones, mientras que avala declaratorias sin asignación académica de los educadores en propiedad y de provisionales en algunas entidades territoriales como el Valle y Medellín. Aprovechar la pandemia para despedir parte de los 59.000 docentes provisionales o temporales no solo sería una infamia, sino que los obligaría a salir de sus casas a buscar el sustento. Entre tanto, la fiduprevisora se excusa en la pandemia para birrar el pago de las mesadas de los más desfavorecidos, es decir, a los educadores pensionados por invalidez, dizque porque no se han presentado a validar los requisitos. La lista de agravios contra el magisterio, la comunidad educativa y la población no parece tener fin. Los ministerios de Hacienda y de Educación tratan de aprovechar el COVID-19 para congelar todo lo que implica inversión, especialmente la reforma constitucional que aumente real y progresivamente los recursos para educación, salud, agua potable y medio ambiente, pese a su vehemente urgencia y vigencia y a los estragos del brutal recorte del Sistema Nacional de Participaciones en 348 billones de pesos en los últimos 18 años, lo que nos tiene en un mayor estado de indefensión para superar la emergencia de salud pública. Similar actitud frente a los ascensos, en virtud de lo cual exigimos a la ministra de Educación reiniciar las sesiones con FECODE para terminar el proceso de la tercera cohorte y proceder a la convocatoria de ascensos próxima. Contrasta la paquidermia, todo indica de carácter premeditado del gobierno nacional con el enorme esfuerzo e iniciativa de mandatarios seccionales, como es el caso del departamento del Magdalena o ciudades como Cali o Bogotá, derivado de que tiene una clara dimensión del problema. Igualmente, destacamos las medidas de sus secretarios de Educación, que como en el caso del Distrito Capital, a través de la circular 08 de marzo 25, reitera que las actividades escolares son no presenciales, salvaguarda el trabajo de los provisionales, impide declarar a educadores sin asignación académica y asegura los salarios de todo el sector educativo, a lo que nosotros agregamos que el trabajo virtual no debe convertirse en sobrecarga laboral. Así se enfrenta a la pandemia. No queda duda alguna, el término de solidaridad tiene significado diferente. No es lo mismo el del opulento banquero que el del modesto trabajador. Que quede registrado una vez más, porque la emergencia nos encuentra en este estado y en este alto grado de indefensión por décadas de rapaz neoliberalismo y corrupción. Queremos superar la pandemia, lo vamos a lograr, pero una vez lo logremos, no aspiramos a volver a esa miserable normalidad. No hay alternativa. Seguiremos animando las expresiones hasta convertirnos en una sola voz que al unísono retumbe diciendo: primero la vida que la economía. A continuación, en Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial, el informe distrital y de salud. Lo hace Andrés Cubide Rodríguez,
de la Junta Directiva de la ADE, secretario de Asuntos de Seguridad Social y Salud. Andrés, muy buenos días. Un saludo muy especial al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y del mundo, que en este confinamiento sintonizan el programa de Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Una vez más, el inútil de Duque, y más bien forzado por las decisiones oportunas y justas de alcaldes y gobernadores que asumieron para proteger a sus habitantes en sus territorios, se vio forzado a imponer la implementación de la tardía cuarentena nacional. Pero el martes 24 de marzo se convirtió en un día crítico a pesar de que fue cubierto por la cuarentena, por lo menos en Bogotá, sin dejar de convertirse en un día donde hubo hasta aglomeración de pasajeros en Transmilenio, y más sensible por las posibilidades de contagio que se dieron por esta situación, que por demás está enmarcada por la necesidad de ir a trabajar. Y como bien lo decían, es que si no trabajamos nos morimos de hambre, y esto se superpone a las medidas de seguridad contra el virus. Lo que se evidenció aún más es la pobrecía en la mayoría de la población, la desprotección total del Estado. Como debió quedar consignado en el pasado y reciente censo, es que el desempleo y la informalidad ni siquiera son el pan de cada día. Bienvenida a las medidas de los auxilios para la supervivencia a estas familias que salen del presupuesto para Bogotá y que anunció la alcaldesa. Y de los servicios públicos quedó evidente que no tienen agua ni para la sed y mucho menos para lavarse las manos. Las empresas contratistas de agua y luz, protegidas por Duque, anteponen sus intereses de la ganancia y lo que previeron es que difieren la deuda de los tiempos de crisis a 36 meses. Pero lo que sí quedó claro es que el agua es vital y debe proveerse gratis. Que también es más complicada la cuarentena en la oscuridad sin el servicio de luz. Los servicios públicos deben ser proveídos por el Estado. Y entonces, ni se diga lo de la salud, en manos de los pulpos de los negociantes de este servicio, del cual pende la vida, literalmente, pues si el coronavirus es peligroso, lo es menos comparado con el paseo de la muerte. Y entonces aparece el otro exabrupto gobiernista, que es el de direccionar los presupuestos de la emergencia, dizque a resolver la liquidez de los banqueros. No es la primera vez que lo hacen. En otra ocasión les inyectaron capitales para que no perdieran. ¡Pobrecitos! En esta debacle, el día lunes 23 se reportaron 235 contagiados y 48 horas después esta cifra se duplicó a 470. La curva tiene una elevación casi perpendicular, que lo que explica es de tiempos peores y el cual el sistema de salud y su infraestructura no van a ser capaces. Se quedan cortos con la cantidad de pruebas para testear la enfermedad. Pero si aquí están perdidos, estos neoliberales en Estados Unidos están peor, pues el payaso de Trump capotea la pandemia, que ya rebasó el número de infectados de China, y se niega a ordenar la cuarentena, porque pueden más los intereses comerciales que la vida de los gringos y de la gran cantidad de latinos que viven allí. Está defendiendo su reelección y a manera de distractor se inventa la captura de Maduro con recompensa y todo. Abocamos una cuarentena inicialmente hasta el 13 de abril, pero como van las cosas no se sabe hasta cuándo. En estas medidas preventivas, el magisterio ha asumido con la responsabilidad que lo caracteriza el trabajo virtual, más exigente, claro. Se expidió la circular 08, deja toda su planta administrativa y docente en aislamiento. Hay dos frentes de trabajo completamente diferentes. Uno es el de los funcionarios que tienen un teletrabajo definido por los protocolos que están en los trámites y que es lo que de manera inicial presenta la 08. Y el de los docentes, que no se le puede dar el mismo tratamiento. El de los funcionarios, que es sobre solicitudes antiguas y las que se van a presentar de manera virtual y que tienen trazabilidad. El de los docentes no puede tener el mismo rasero, pues la virtualidad lo que facilita es la comunicación, pero estamos ante una situación anormal para el sistema presencial, donde a mi consideración hasta el sistema de evaluación debe tener unas consideraciones dirigidas tanto a los estudiantes que no cuentan con los recursos informáticos y para los hermanos que viven en la misma casa y que tienen un solo computador, y para el profesor que debe tener en cuenta todas estas consideraciones de tiempos de encuentros, y para lo que hay que tener un grado de flexibilidad, por supuesto con la libertad de cátedra. Los niveles de estrés de docentes es alto. Imposible así entonces exigir a los docentes evaluaciones finiquitadas. Cuando esto se debe concretar es cuando volvamos a la normalidad. Y la intención de la virtualidad es aprovechar el tiempo mientras la cuarentena, desarrollando contenidos y por supuesto el poder realizar pruebas de control y de atención y de aprendizaje. Del sistema de salud. Para citas programadas el criterio es confirmar telefónicamente si lo atienden o no.
Cuando es con especialistas externos que tienen consultorio fuera de las sedes de Servisalud y Servimed, los atienden. Y cuando es con especialistas que atienden en las sedes de Servisalud, estas se aplazan. Se evita al máximo que se congreguen los usuarios en estos espacios. Las otras citas programadas son las que se otorgan por prioritarias y controladas dependiendo del tipo de enfermedad, pues puede darse el caso que se puede postergar porque no reviste peligro o dificultad. Pero todas las respiratorias deben notificarse en los dos números que se han compartido, 756-1002 y 018-018-0287, donde los atienden médicos y en teleconsulta les hacen recomendaciones y les envían la receta por internet, las que se pueden reclamar en los dispensarios. Al máximo, no salir de casa y no acercarse a los centros médicos. Ahora de las incapacidades. La transcripción se hace enviando escáner de incapacidad al correo incapacidades@proservanda.org, anexando colegio, jornada, asignatura y si es provisional o en propiedad. Y dentro de las 2 semanas posteriores a la cuarentena, entonces radicar los originales en Proservanda. Las incapacidades emitidas por medicina laboral a docentes en proceso de calificación o porque interpusieron recurso, Proservanda las prorroga y las registra. Para incapacidades de la red externa, radicarla en el correo enviando escáner de la incapacidad al correo incapacidades@proservanda.org, anexando colegio, jornada, asignatura y si es provisional o en propiedad. Y dentro de los 3 días siguientes a la terminación de la cuarentena, radicarla en Proservanda. Les habló Andrés Cuide Rodríguez, integrante de la Junta Directiva de la ADE, Secretaría de Seguridad Social y Salud. Que tengan un saludable confinamiento en casa. Agradecemos a quienes se han conectado con nosotros en esta mañana de sábado, programa número 241 de Encuentros Pedagógicos, la radiorevista de Renovación Magisterial. Invitación para que nos acompañen en 8 días aquí a través de emisoramariana.org, emisora Mariana 1400 AM, en TuneIn Radio, emisora Mariana 1400 y en nuestras redes sociales renovacionmagisterial.org y en Twitter @renovacionmag y @encuentrospedag. Por favor, precaución, lavémonos las manos, mantengamos el aislamiento y unidos saldremos de esta pandemia y esta dificultad. Nos vemos en 8 días bajo la dirección de Jairo Castro, la producción de Sergio Castro. Les acompañó Armando Castillo González. Feliz fin de semana para todos. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana a través de emisora Mariana 1400 AM. Gracias por acompañarnos. Colombia y el mundo tienen una gran crisis y Canapro, en desarrollo de su condición de entidad del sector cooperativo y solidario, ha tomado unas medidas que van en la vía de poder superar entre todos este mundo de dificultades. Canapro, en su primera decisión, está poder garantizar la estabilidad de sus trabajadores y poder viabilizarle que ellos puedan seguir atendiendo desde sus casas. Segundo, hemos creado una línea especial de emergencia que va por el orden de los 3 millones de pesos desembolsado en su tarjeta y que va en la dirección de poderle garantizar a cada uno que pueda comprar sus medicamentos y sus mercados. Tercero, hemos decidido ampliar en 90 días el tema de un periodo de no pago de cuotas a los compañeros más vulnerables, y en ese sentido pedimos a los compañeros que puedan hacerlo, el que lo realicen en los canales que tenemos dispuestos al respecto, PCE o Efectivo, a efecto de poder viabilizarle que los otros puedan ser atendidos. Cuarto, hemos disminuido en el 0.5% nuestro crédito de libre inversión, tanto los que se hacen por nómina como los que se hacen por ventanilla. Quinto, hemos disminuido también nuestra tasa de interés, los que realizamos por tarjeta, al 1.5% y como siempre sin costo de manejo.
Finalmente estaremos dando indicaciones por nuestra página web para el manejo de nuestro crédito virtual y el poder atender también las inquietudes, las PQRS que te decimos nosotros para efecto de aclarar todas las dudas del caso. Agradecerle a todos los trabajadores, en particular a los de salud, el que hayan sido hecho posible que podamos superar esta situación tan difícil, e invitamos a todos los compañeros a cuidarse y a cuidarnos, porque esta será una emergencia que superaremos contribuyendo todos. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Atención, señor rector, señor almacenista, tenemos la solución para sus notas e inventarios. Ingrese a www.dimager.com. Es seguro, es económico y muy fácil de usar. Llame ahora mismo al 315-707-2317. Dimager, lo que tú necesitas. Canapro, cooperativa multiactiva de aporte y crédito del sector solidario, desde hace 61 años ofrece a sus asociados los servicios de crédito, recreación y educación con un alto compromiso en las perspectivas económicas, sociales y ambientales. Invitamos a los oyentes a ser parte de nuestra familia solidaria y vincularse con nosotros. Informes 348-0564, 348-0564, extensión 7059. Si tu pasión es el arte y amas la danza, la música, las artes plásticas o el teatro, la Escuela para la Formación de Artistas Íntegros EFAI es para ti. En EFAI impulsamos la investigación y creación de diseños didácticos con el fin de que nuestros egresados puedan construir proyectos educativos que les permita enseñar y promover su conocimiento con creatividad. Somos una institución certificada en actitud ocupacional y conocimiento académico, desde los más chicos hasta los más grandes. En EFAI somos formación para el trabajo y el desarrollo humano. Para mayor información, www.artesefai.com. Síguenos, @artistasíntegrosefai. Comunícate al 649-2439 o acércate a la sede principal, carrera 17, número 58B40, en Bogotá. ¿Qué esperas? ¡Matricúlate ya! Estudia lo que amas. Estudia lo que te apasiona. Estudia en EFAI.